Doctor, me siento muy mal. Oh, sí. De hecho, ya me llegaron los resultados de su análisis y debo decir que no son buenas noticias. ¿Y qué es, doctor? ¿COVID? ¿Malaria? ¿Antrax? Lamento informarle que usted padece estupidez crónica. Oh, God. Con razón sigo pensando que México no es tercer mundo. Hola amigo, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien y bienvenido. Una disculpa amigos, no había subido video porque estaba pasando un momento un poco duro para mí y hasta me era difícil sonreír para la cámara, pero creo que estamos de vuelta. Antes de comenzar, solo quería mencionar que las pandemias en esta lista no están en ningún orden específico, solo las puse de manera que a mí se me hicieron interesantes. Así que comencemos, las pandemias más brutales de la historia. Número 1. La plaga de Atenas. En el año 430 a.C., no mucho después de que la guerra entre Atenas y Esparta comenzara, una epidemia atacó a Atenas durante 5 años. Algunas personas estiman que el número de muertos debido a esta plaga fue alrededor de las 100,000 personas, lo cual hoy en día no suena mucho, pero teniendo en cuenta el momento en la historia en lo que esto pasó, ese número es bastante grande. El historiador griego Tucídides describe que personas con buena salud eran atacadas súbitamente por fiebres muy altas. Se les inflamaban los ojos y se les ponían rojos. Y partes internas, como la lengua o la garganta, comenzaban a segregar sangre y a emitir un olor fétido. Lo que era esta pandemia ha causado debate entre los científicos por mucho tiempo. Dentro del espectro de las posibilidades se encuentra la fiebre tifoidea y el ébola. Y los científicos creen que lo que causó esta plaga fue que cuando Atenas se encontraba en guerra con Esparta, todas las personas de la ciudad habían sido empujadas a tomar refugio detrás de una muralla, esto ocasionando que ellos vivieran en condiciones precarias y encimados unos con otros. Algo así como las colonias con casas del Infonavit. Número 2. La plaga Antonín. Cuando los soldados romanos regresaron de campaña, trajeron algo más que el botín de sus victorias. La plaga Antonín, que pudo haber sido viruela, tomó la vida de alrededor de 5 millones de personas, tan solo en el Imperio Romano. La mayoría de los historiadores creen que esta pandemia pudo haber sido traída por los soldados que acababan de disputar una guerra contra Partia. Esta pandemia contribuyó al término de Pax Romana, o bien en español, la paz de Roma. Cuando el Imperio Romano estaba en el pináculo de su poder, este mismo comenzó a decaer, debido a la pandemia y además que constantemente el imperio era atacado por grupos bárbaros y el cristianismo comenzaba a tomar poder en la ciudad. Número 3. La pandemia Cocolistli. La infección que causó la pandemia Cocolistli era una forma de fiebre hemorrágica que mató a 15 millones de habitantes de México y Centroamérica entre los años 1545 y 1548. Además de que ya era una población bastante débil debido a una sequía extrema, esta enfermedad probó ser catastrófica. Por ello el nombre Cocolistli significa peste en azteca. Tú sabes, uno que tiene raíces prehispánicas puede entender eso. Un estudio reciente hecho en el ADN de las víctimas, extraído de sus esqueletos, reveló que estas habían sido infectadas por una subespecie de salmonela. Esta enfermedad causa, y sí, digo causa porque esta enfermedad no está extinta hasta el día de hoy, solo que es mucho más fácil tratarla. Fiebre alta, deshidratación y problemas gastrointestinales. Número 4. La muerte negra o plaga bubónica. La muerte negra
viajó de Asia a Europa, dejando devastación pura y dura a su paso. Así igualita que Gengis Khan. Algunos estiman que terminó con cerca de la mitad de toda la población europea. Esta pandemia fue causada por un brote de la bacteria Yersinia pestis, la cual muy probablemente está extinta hoy en día. Y en aquel entonces, esta enfermedad fue distribuida por pulgas y roedores. No, tu primo el que juega Free Fire no cuenta. Esta plaga cambió el rumbo de la historia europea. Con tantos muertos, el labor se hizo muy difícil de encontrar. Esto aumentó la paga de las personas que sí tenían trabajo. En lo personal, no todo me suena malo. Debido a esto, muchas personas tenían acceso a pan y carne de calidad. Además, la falta de mano de obra barata impulsó la innovación tecnológica. Porque como en todos lados había menos personas disponibles para trabajar, las personas ya buscaban hacer el mismo trabajo de una manera más eficiente y usando menos humanos. Y ahí es cuando empiezan a nacer las máquinas que hacen el trabajo. Número 5. Las plagas americanas. Las plagas americanas fueron un cúmulo de enfermedades, tanto europeas como asiáticas, traídas por los exploradores europeos. Estas enfermedades, incluyendo la viruela, contribuyeron a la caída de las civilizaciones inca y azteca, y algunos expertos estiman que terminó con aproximadamente 90% de la población indígena. Estas enfermedades ayudaron a la fuerza dirigida por Hernán Cortés a conquistar la ciudad de Tenochtitlan en 1519, y otra fuerza dirigida por Francisco Pizarro conquistó a los incas en 1532. Los españoles tomaron los territorios de ambas civilizaciones, y en ambos casos, las enfermedades ayudaron mucho a llevar a cabo la masacre. En resumen, si no te mataban las enfermedades, lo harían los españoles. Así que ahora sí, como dice el dicho, cuando no es el culo, es el fundillo. Número 6. La gripe española. Un estimado de 500 millones de personas cayeron víctimas de la gripe española entre 1918 y 1920. Y de este número, aproximadamente el 20% murieron, y algunas civilizaciones indígenas que no tenían acceso a la medicina estuvieron al borde de la extinción. Las propiedades de infección y de letalidad de esta gripe fueron potenciadas por las condiciones apretadas en las que se encontraban los soldados por ese entonces, y también afectaba la pobre nutrición de la población en general, por ahí de la Primera Guerra Mundial. A pesar del nombre, esta enfermedad no nació en España. En ese tiempo, España era un estado neutral durante la guerra, y por ello, la prensa no recibía censura, al igual que en otros países. Por ello, los periódicos podrían publicar cualquier cosa que pasara a su alrededor, y por esto, España fue el primer país en dar un recurso que documentaba esta enfermedad, y se le quedó el nombre. Número 7. SIDA. El SIDA ha reclamado un estimado de 35 millones de vidas desde que fue descubierto por primera vez en 1981. El VIH, que es el virus que causa el SIDA, probablemente se originó de un virus en chimpancés que fue transferido a humanos alrededor de los años 20. Si me preguntas a mí, fue el primer movimiento de los simios para derrocar a la raza humana. Se consideró una pandemia a finales del siglo XX, pero hoy en día el 64% de los infectados están en África del Sur. Por décadas, esta enfermedad no ha conocido la cura, pero los medicamentos desarrollados en los 90s ahora dan la posibilidad a aquellos que están infectados de llevar una vida completamente normal. Incluso, más allá de eso, 2 personas fueron curadas del SIDA a inicios del 2020. Y tú creías que el COVID seguro era la más horrible de todas y la más letal, ¿verdad?
Lo único malo del COVID es que no te deja viajar para ir a ver a tu amorcito. Pero más allá de eso, son precauciones que todos deberíamos haber tomado desde antes. Bueno amigo, espero contar con tu apoyo suscribiéndote y compartiendo el video si esto no te causa molestia alguna. Y muchas gracias por haber llegado hasta este punto en el video. Hasta la próxima y mantente a salvo. Síganme en mi TikTok que me llamo Princess Dominic y en mi Roblox que es Queen Dominic 45.